Ingeniero, buenas noches. Disculpe, no lo estamos escuchando. Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra cuarta semana de clases. Para ello, nosotros planteamos la temática modelo de datos y el objetivo que se plantea para esta sesión es conocer los modelos de datos y sus elementos. Seguimos dentro del mismo resultado de aprendizaje de la unidad. Planteamos el desarrollo de los siguientes subtemas: modelado de datos, elementos básicos de un modelo de datos y las reglas del negocio. Para ello, entonces, debemos anticipar que la motivación principal de la clase sincrónica de hoy y de la semana en sí, por ello se ha compartido con ustedes algunos pasos de inducción a esta temática, que solo busca conocer el diseño de base de datos. Entonces, empecemos un poco más al detalle sobre nuestro tema de esta semana. Cuando hablamos de modelado de datos, debemos concebir que esto se concentra dentro de un proceso de construcción o de desarrollo de un sistema de información, donde el ciclo de vida de un sistema de información está dado por el proceso de desarrollo de software, el modelo del ciclo de vida del mismo sistema y también el ciclo de vida de una base de datos. Y dentro de esto, un proceso especial, el diseño de la base de datos. Y allí a la derecha tenemos como quien diría, una ampliación, un zoom del proceso de diseño de base de datos, que es lo que nos lleva a la sesión de hoy. Nosotros debemos tener claro que cualquier proceso de desarrollo de software implica pasar por un requerimiento formalmente definido, que es la fase número 1 del análisis del requerimiento, donde debe estar en un documento formalmente lo que usted quiere o le piden construir como software o como programa de aplicación, sistema de aplicación, ¿no? A partir de ese requerimiento hay que proceder a hacer, ¿sí?, un análisis, una revisión de ese requerimiento para proceder a construir un diseño conceptual de la base de datos. Ese diseño conceptual es un proceso en el cual se definen de manera muy general cuáles son las entidades y los atributos más las relaciones de los que se quiere almacenar datos. Posterior a ello, corresponde elegir, ¿sí? Debemos elegir un motor de base de datos, un DBMS. Eso dependerá de las condiciones de la organización, si es de pago, de no pago, si es con una capacidad u otra. Entonces, esa selección del sistema de gestión de base de datos se debe hacer. Una vez que ya terminó con este proceso, va a la fase 4, que es el diseño lógico. Ya en el diseño lógico se estructuran las relaciones, se completan todos los elementos que deben tener las entidades y los respectivos atributos de estas entidades. Y obviamente validar la relación. Y se construye un proceso que lo veremos al detalle en próximas sesiones, que es la normalización. Una vez que está una base de datos, un diseño de base de datos normalizado, ¿qué nos corresponde hacer luego? Simplemente crear el modelo físico. Como ya se definió qué motor de base de datos, se construyen las estructuras de la base de datos y se crean estos objetos en la base de datos del motor elegido. Luego viene una fase de instalación y de mantenimiento de las bases de datos, que es propio ya de la operación del sistema de información y que es tarea del administrador de la base de datos. Cuando hablamos de el modelado de datos, nosotros debemos aquí revisar un poco más este proceso de planificación de lo que se quiere construir. Este proceso que estamos viendo aquí es de la construcción del software. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Una planificación de esto que quiere construir, un análisis, y después de que hace ese análisis, hace el diseño. Y donde dentro de ese diseño
Un componente principal es el diseño de la base de datos y el diseño de las aplicaciones, es decir, los programas. Es lo que estamos analizando acá. Sabemos que en la construcción de un software usted tiene que hacer la implementación, que es la construcción, la programación, luego las pruebas, el despliegue, es decir, todo el proceso de instalación, para luego tiene un uso de ese sistema y un mantenimiento asociado. ¿Ok? Entonces, todo eso es las etapas del desarrollo de un software. Y cuando hablamos de diseño, dentro de ese diseño, como ya le indiqué, lo que principalmente se hace es el diseño de la base de datos y el diseño de las aplicaciones. Ok, bien. Para resumir un poco lo que hemos visto hasta este punto, cuando hablamos de modelamiento de datos, sabemos que estamos frente a la construcción de un software. Y ese proceso de construcción de software tiene algunas etapas bien definidas, como las tenemos aquí visualizadas. Dentro de ello, la más importante, desde mi punto de vista y de algunos expertos, es el diseño. Y dentro del diseño, el más especial es importante el diseño de la base de datos, porque es la estructura de los datos, la relación entre estos, de lo que se quiere almacenar para resolver un sistema de información. Una vez que tenga desarrollado el diseño de una base de datos, más de una vez lo he dicho, queda la trivial tarea de programar. Cualquiera puede programar, pero no cualquiera puede diseñar una base de datos. Y en esta parte del curso, ese es nuestro objetivo principal, aprender a diseñar una base de datos. Cuando hablamos de la base de datos y el ciclo de vida que se pudiera tener, más de lo que he mencionado hace un momento, y aquí ya de manera un poco más específica, los diseños que se manejan. Usted tiene la definición del sistema, donde están los requerimientos de datos. De allí usted, de esa lectura, que hoy ya tendremos un acercamiento a esto y quedará como una tarea, resolver. Una tarea que tendrá unos minutos usted aquí para resolverla. ¿Ok? Nosotros de a poco ya estamos en la parte práctica de esta asignatura que ya dejó de ser teórica hace rato. Una vez que tenemos el requerimiento de los datos, se procede al diseño de la base de datos y que el diseño de la base de datos tenemos hacia la derecha, ¿qué es lo que contempla? Contempla el diseño conceptual, que ya lo dije, es la descripción del esquema de la base de datos donde se define el modelo de datos conceptual que va a manejar el sistema. Y en esta parte del diseño pueden participar los usuarios inclusive. Luego viene el diseño lógico, que ya es una descripción más detallada de la base de datos, cómo va a implementarse ese modelo, que generalmente será un modelo relacional, porque eso es lo que estamos trabajando en este curso. Y posteriormente, definido el modelo relacional, se crea el modelo físico, que ya es una descripción de las estructuras, principalmente apuntando a ya un motor de base de datos específico. Como para conceptualizar lo que hemos hecho hasta este punto, decirles que el diseño de la base de datos no es otra cosa que partir del requerimiento de un software y en primer lugar se hace el análisis de los requisitos o de los requerimientos, se crea el diseño conceptual, que ya explicamos, un diseño muy a alto nivel donde pueden participar los usuarios inclusive. Luego debe usted elegir el motor de la base de datos, será un Oracle, será un MySQL, un Postgres o un SQL Server. Dependerá de las condiciones de la institución. Luego viene el diseño lógico, que ya allí se ponen todos los elementos de la base de datos, inclusive se llega al proceso de normalización, que es una clase especial, que lo que busca es tener un modelo de base de datos optimizado sin redundancia o con redundancia mínima de datos. Posterior a eso, ya con el modelo de diseño lógico de la base de datos y sabiendo ya cuál es el motor en el que se va a trabajar, se procede al diseño físico, se crean las estructuras, cómo realmente van a estar los objetos en la base de datos. Y luego viene la instalación y mantenimiento de la base de datos. ¿Ok?
Entonces, el diseño conceptual crea un esquema, como lo digo, conceptual de la base de datos que no se casa con ningún DBMS, no se casa con ningún motor de base de datos. Allí no usted está definiendo, ¿sabe qué? Vamos a trabajar el motor X o el motor Y de base de datos. No. Eso después se lo puede llevar a cualquier motor de base de datos. Es una descripción muy estable de la base de datos, que es una herramienta para comunicarse entre usuarios, analistas y diseñadores de la aplicación. Entonces allí puede participar el usuario y va a decir, sí, se están almacenando todos los datos del personal del que queremos construir un sistema de nómina. Sí se están creando todos los datos requeridos para crear un sistema académico. Ya dependerá. Pero el usuario allí puede participar y puede opinar. ¿Qué característica tiene este diseño conceptual que nosotros lo vamos a construir aquí en el curso? Es la expresividad. Diferentes tipos de datos, relaciones y restricciones se pueden reflejar allí. Es muy sencillo, tan sencillo este modelamiento que los usuarios pueden participar en la construcción de este modelo. Tiene muy pocos conceptos que maneja este modelo, entidad, atributos, relaciones, pares de contar. Tienen una representación gráfica, tienen una notación que es muy fácil de implementar y de interpretar, y hay una formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está estas notaciones formalmente establecidas, de tal forma que no hay ambigüedades en los gráficos y ya es una forma estándar de comunicarse sobre este modelo conceptual. Nosotros debemos tener que hay ciertas notaciones, hay técnicas basadas en la identificación de las entidades, las relaciones que hay entre las entidades y parten de una realidad para modelarlo. ¿Qué notaciones nosotros tenemos acá? Tenemos diagramas entidad-relación, diagramas UML, diagramas case, diagramas ORM o diagrama IDF1X. Son diferentes notaciones. Acá al menos trabajaremos con dos. Ya las veremos más adelante. Entonces, ya sabemos cuáles son los elementos básicos. Y uno de los elementos básicos del modelo que queremos construir es la entidad. ¿Qué son las entidades? Las entidades son los conceptos u objetos de interés. Son objetos reales o pueden ser objetos abstractos, ¿sí? Y que se distinguen de otros objetos, no se los puede mezclar. Plenamente un objeto es uno y el otro estará en otro tipo o considerará el almacenamiento de otro dato. El grupo de entidades con cualidades similares acerca de los cuales usted quiere almacenar datos se lo denomina tipo, ¿sí? Un tipo de entidad o si simplemente es un conjunto de entidades. Un ejemplo de una entidad es mueble, vehículo, venta. ¿Sí? Son entidades. Atención con la forma que le hemos dado los nombres. Los nombres de las entidades se los da en singular. No es que si lo pongo luego con plural, el modelador de base de datos o la base de datos no me lo coge. No, no hay ninguna restricción sintáctica al momento de crear los objetos de las bases de datos. Pero es buena práctica que la entidad se escriba principalmente todo con mayúscula y en singular. Tipos de entidades. Ya sabemos que es el objeto principal del que se desea almacenar datos. Aquí está guías para cómo identificar entidades cuando usted tiene un problema definido, cuando usted le piden diseñar una base de datos. Entidades tipo persona. Por ejemplo, empleado, estudiante, profesor. Esos son un tipo de entidades, tipo persona. Luego usted tiene entidades tipo organización, universidad, por ejemplo. Y luego usted también tiene allí otra entidad, por ejemplo, dentro de organización, pudiera ser proveedor. Y luego tiene un tipo de entidad que se llama objeto o concepto. De pronto usted tiene algún objeto o concepto del que quiera almacenar datos, ese es otro tipo de entidad. Y luego usted tiene las entidades que más va a encontrar en los procesos de negocio que le toque modelar.
Las entidades tipo transacción. Un ejemplo de transacción es una compra, una venta, un diario contable, una devolución, una depreciación que se puede hacer, un registro de alguna transacción. Valga la redundancia, esa es una entidad tipo transacción. Por lo general, una entidad tipo transacción como venta siempre se modela en dos entidades, una entidad cabecera y una entidad de detalle. Yo tengo por acá una factura y tengo los datos aquí arriba de la cabecera y aquí vengo una de detalle donde se repiten las líneas de producto. Entonces lo del centro, donde están repetidos los productos, eso se almacena en una entidad que se llama detalle de factura, por ejemplo, y los datos de la cabecera con ciertos valores del total van a otra entidad que se llama cabecera de factura. Y luego una relación entre cabecera y detalle. Y la relación es de uno a muchos. Ya veremos eso más adelante, lo de cardinalidad y opcionalidad de la relación. Por ahora no es el objetivo. Otro elemento del modelo entidad-relación son los atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características de las entidades, son las propiedades de las entidades. Asocian una propiedad a entidades. Se pone siempre la mayor cantidad de atributos que describan a la entidad. ¿Sí? Para cada atributo debe existir un conjunto de valores únicos dentro de un dominio. Por ejemplo, yo tengo el atributo que se llama sueldo o RMU, como se llama. Un conjunto de valores válidos es que todos deberían ganar al menos el sueldo básico, porque si no, es un error. ¿Sí? Estamos por allí entonces. Esa ya es la restricción que se le pone a un atributo. Otro ejemplo de los libros, por ejemplo, pudiera ser, tiene el título, el ISBN, la edición, el número de página. De un escritor, pudiera ser el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento. Cuando hablamos de relaciones, sí, yo tengo la entidad de un lado y tengo la otra entidad, es la asociación, cómo se relacionan, valga la redundancia, o cómo se asocian estas entidades. Siempre va a haber un campo común para poderlas asociar, de lo contrario no se puede. Luego nosotros tenemos un concepto muy importante dentro de base de datos y dentro de las empresas, que es las reglas del negocio. ¿Qué son las reglas del negocio? Son las políticas, normas y restricciones que tiene una empresa o una organización. Estas reglas del negocio mandan, prohíben o permiten lo que usted como empleado dentro de esa institución puede hacer. ¿Sí? Es así. Y muy bien, y en este momento, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a identificar las entidades y atributos dentro de este ejercicio que tenemos aquí planteado y voy a decirles que para ello tenemos 5 minutos y los invito a que lean el problema y luego en una sola línea me escriban primero los nombres de las entidades que ustedes han encontrado. ¿Ok? 5 minutos para eso. Avancemos. Escriben en el chat. En el orden que lleguen, yo los atenderé y dependiendo si son bien expuestos, puede tener una contribución a su promedio. Los invito que si tienen alguna inquietud, la pueden manifestar escribiendo en el chat o activando su micrófono.
Muy bien. ¿Alguien ha enviado? No ha enviado nadie. Por favor, si alguien tiene, adelante. ¿Cuál es la inquietud, Edison? Ingeniero, buenas noches. Me encuentro viajando, no sé si puedo mencionarle, tal vez, porque me encuentro con el celular y no me permite escribir. ¿Puedo mencionar algo sobre las entidades que se puede tener? Adelante. De acuerdo a lo que yo veo, puede ser tal vez que necesita un cliente, asunto, también se puede ser que necesita una entidad procurador, también procurador asunto, también puede ser también, bueno, cada uno obviamente con sus diferentes atributos podría ser. En este caso, cliente ID cliente, que sería la clave primaria, también puede ser la cédula, nombre, dirección. En asunto podríamos tener tal vez igual el ID, que sería una clave primaria, el número de expediente, tal vez la fecha de inicio, la fecha de fin, de acuerdo a lo que veo que dice ahí. El estado, que obviamente podría ser el estado en trámite, archivado. Y también podría ser una ID del cliente, y en este caso, Ok, procurador perfecto. igual. Eso. Gracias, Edison, por su aporte. Sí, está bastante aceptable en lo que tiene su pronunciamiento. Aquí Hoover dice asunto, cliente y procurador. Sí, esas son las tres básicas. Asunto, cliente y procurador. Luego tenemos información expediente, Pedro, estado en trámite, datos personales, cliente. Pedro está bien en lo que quieres expresar como una narrativa, pero ya el modelamiento no era eso. Marley, Mirela, sí está bien, dice asunto, cliente, procurador, lo mismo que su compañero. Néstor tiene cliente, abogado, sí, le faltaría una. Y luego dice alguien más por acá, Kiara tiene cédula, bueno, yo lo que quería era primero solamente las entidades y entre paréntesis los atributos. Leonela dice abogado, asunto, cliente, procurador. Muy bien, con lo que tienen puesto yo ya puedo desarrollar la clase y le digo, no lo vamos a resolver aquí completamente. Lo que sí vamos a hacer es abordar un poco más acerca de cómo resolver esto. Ok, primero, nosotros debemos analizar muy bien el caso y en el caso vi que más de uno se confunde procurador con abogado. Es lo mismo. El abogado es el procurador asignado al asunto, porque es la oficina de abogados del modelamiento, pero el rol es procurador que es asignado. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Las entidades básicas que estarían aquí serían asunto, cliente y procurador. No hay más de partida. El resto son atributos. Sí, ya le digo. Entonces, por aquí dice, se quiere diseñar la base de datos relacional para tener información sobre el gabinete de abogados. ¿Ya? Y aquí ya te dice todos los datos del cliente, por aquí te dice los del asunto, y acá te dice te da una clave importantísima. Dice, algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores. Sí. Entonces quiere decir que un abogado puede manejar un asunto y no queda solo, viene otro abogado con el rol de procurador, también asignado al mismo asunto o caso. ¿Sí? Ahora, este modelo yo generalmente no lo he visto acá, este modelo de negocio. Yo he asesorado a algún bufete grande acá en el país, en Guayaquil principalmente, y él lo que hacía era asignar uno solo. No se asignaba, como dice el problema acá, dos procuradores a un mismo caso. En el momento que yo tengo esta parte que dice, algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, ¿qué me dice allí? Que
para poder llevar esto, el mismo asunto, yo tengo uno o más procuradores. Pero el procurador que está en esta oficina de abogados, él no está para resolver un caso o un asunto. Está para revisar muchos asuntos y muchos casos. Por lo tanto, existe una relación muchos a muchos entre asunto y procurador. ¿Sí? Y eso hay que resolverlo. En esencia, cuando usted tiene relaciones muchos a muchos, estamos frente a una redundancia de datos. Y eso lo vamos a resolver la siguiente clase, cuando explicaremos un poco más de esto. Y vamos a utilizar una herramienta de modelamiento de datos para poder dar la solución a este caso que yo lo he dejado allí. Por ahora, yo qué es lo que voy a hacer, voy a dejarle, ¿sí? Voy a dejarle como tarea que usted tenga la lista de entidades con atributos. Por cierto, Edison, tu apellido me lo dices, que te voy a tributar unos puntos a la actuación, porque tuviste Edison casi... Santelo, ingeniero. Buenas noches. Tú trabajas en base de datos ya, tú eres trabajador de sistemas. Trabajo algo relacionado, pero no al 100%. Ok. Tal vez allí está el plus del compañero. Él dio solución, inclusive, a lo que yo digo y que lo voy a explicar la próxima clase en detalle cuando tienes relaciones mucho a mucho. Repito, 3 son las entidades en esencia, son asunto, cliente y procurador. Relaciones entre clientes, uno a muchos. O sea, un cliente puede tener uno o más asuntos. Y relación entre asuntos y procurador es de muchos a muchos. Y eso se resuelve. Y su compañero lo dijo, es creando una entidad asunto procurador. Lo veremos más adelante. Por ahora, yo necesito que en la siguiente sesión usted tenga listo su modelo. Si usted quiere engañarse, puede hacerlo. Yo tengo resuelto en el transcurso de la clase ya esto en la siguiente semana. Por ahora mismo, yo quiero que todos, absolutamente todos, y para ello yo le voy a dar con esta explicación, apellido me decías Centeno. Sí, ingeniero. No te encuentro. ¿Cómo se llama? David. Edison Patricio. Edison. Ya te encontré. Listo. Entonces te tributo un punto directo al promedio. Ok. Entonces, seguimos aquí en esta dinámica. Y yo ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como nosotros tenemos aún tiempo, yo necesito que todo el curso, todos, me creen el nombre de la entidad con mayúscula y entre paréntesis los atributos que ustedes creen convenientes. Para ello, yo vuelvo a proyectar el problema, ¿sí? Por favor, para que usted tenga. Y vamos a darle ahora sí 10 minutos para que usted venga a resolver esto. Todo el curso necesito. Es más, si fuera asistencia, esa sería la asistencia que usted tiene que presentar acá. Entregar. La entidad, toda con mayúscula, en el chat, en un solo mensaje. Todo el curso tendrá que entregarme. ¿Sí? La entidad y entre paréntesis los atributos. No hay que poner tipo de dato aún. Eso. ¿Ok?